Gracias por sumarse a nuestra transmisión en vivo. Hoy es el miércoles 5 de julio. Un abrazo caluroso a las personas que nos siguen desde Venezuela. Hoy se conmemora el Día de la Independencia en nuestro país. Nosotros avanzamos y ya estamos listos para comenzar la entrevista del día. Nos acompaña Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, CAVECOL. Buenos días, señor Luis, bienvenido. Buenos días, Marjorie, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Estar con ustedes. Gracias por el tiempo. Sabemos que es día feriado en Venezuela. Gracias por compartir con nuestra audiencia el día de hoy. Quisiera poner un poco en contexto a nuestros seguidores para iniciar esta conversación hablando sobre cuál es el balance de la relación comercial entre Venezuela y Colombia luego de esta reapertura fronteriza y comercial. Bueno, normalmente los periodistas y la gente le interesa saber el balance en números, pero el balance suele ir más allá de los números y en este caso quisiera yo comenzar por allí. Y tenemos que es un balance positivo, pues después de muchísimo tiempo de distanciamiento político y comercial, hemos tenido un reencuentro en los últimos meses que ha sido bastante constructivo. Claro, fue tanto lo que nos distanciamos y lo que perdimos que la recuperación también va a tomar un tiempo. Pero en cuestión de unos 8 meses podríamos decir que se logró mayor contacto y acercamiento entre los dos gobiernos, que ha permitido la renegociación de un acuerdo, de un protocolo modificatorio al acuerdo de alcance parcial número 28, que es el acuerdo comercial que nos quedó para regular la relación de punto de vista comercial entre Venezuela y Colombia luego que nos salimos de la comunidad andina, tomando en cuenta que la comunidad andina era un esquema de integración muy profundo, muy avanzado, muy sofisticado, con infraestructura supranacional, con normas de derecho derivado que regulaba transporte aéreo, marítimo, terrestre, inversión extranjera, propiedad intelectual, y de todo. De allí pasamos a un acuerdo en el año 2011, 2012, que fue renegociado ahora, y que a pesar de haber sido negociado en tiempo récord, entre octubre y febrero de este año, el 16 de febrero se firmó el protocolo modificatorio, fue hasta ahora el 9 de junio que entró en vigencia. Entonces, bueno, es muy poco tiempo para ver jurídicamente hablando cuál ha sido el impacto, pero ha habido enormes cambios en el tema de expectativas. Tenemos que decir que, por ejemplo, el simple hecho de que hubiese la posibilidad que llegara a la presidencia el señor Gustavo Petro, ya empezó a crecer el intercambio comercial formal entre los dos países. Y esto, de verdad, ha traído muchas cosas positivas para la gente de frontera y para la región binacional. ¿Me están viendo? Sí. Hay algunos Ok. comerciantes del lado venezolano que han señalado que la relación comercial ha sido desigual, es decir, que es ventajosa para Colombia, pero no así para Venezuela. ¿Cuál es la realidad? La verdad es que es una condición de dos mercados que se ponen en contacto, en este caso dos mercados que siempre han estado en contacto, solo que estamos pasando de la informalidad a la formalidad y donde el tema del sistema de competitividad país es lo que nosotros hacemos referencia, es decir, cómo funcionan los servicios básicos, cómo funciona el tema de financiamiento, el tema tributario, inclusive cómo funcionan las cadenas de valor. En Colombia se es mucho más eficiente que en Venezuela y efectivamente la balanza comercial es mucho más favorable a Colombia que a Venezuela. Pero eso viene de hace tiempo, eso no es reciente, y el hecho es que este nuevo encuentro nos obliga a poder identificar las brechas y a trabajar en ellas. Mientras estuvimos en el esquema de integración al cual te hacía referencia, la agenda de comercio e inversión era común y se llegaba por consenso. En los últimos años, con este distanciamiento que ha habido de los países, cada quien hizo dibujo libre, por decirlo de alguna manera, y cada quien en base a sus modelos de desarrollo tomó decisiones. Bueno, las decisiones nuestras no nos han hecho un país más competitivo y esto se está reflejando en este nuevo relanzamiento de la relación, porque también hay que decir que a pesar de todo este distanciamiento y toda esta afectación, el comercio formal entre Venezuela y Colombia siempre existió, al menos por Paraguachón, en la Guajira venezolana y colombiana. Solo que se redujo dramáticamente porque no había incentivos, porque no había facilidades, y bueno, porque efectivamente tanto nosotros en Venezuela, orientados a nivel del gobierno nacional, y ellos en Colombia, estuvieron buscando nuevos socios a nivel internacional. Lo que sucede es que en este momento, donde el comercio internacional está sido tan complicado por una cantidad de elementos que ustedes conocen también muy bien, el hecho de tener un socio complementario y cercano, donde el ciclo del dinero sea mucho más corto. Por ejemplo, en Venezuela los empresarios tienen que pagar prácticamente todo por anticipado, y pagar por anticipado a un proveedor asiático
mientras se produce el producto, y disculpen la redundancia, luego se traslada a Venezuela, que pueden ser semanas o meses, luego llega, se hace el procesamiento y se vende y se cobra, es decir, como te podrás imaginar, el ciclo es mucho más largo que hacer lo mismo con un proveedor colombiano que está al lado, que el pago se hace prácticamente inmediato, y todo el tema logístico es más simple. Entonces, el proceso productivo es más corto. Efectivamente, hace que la relación con Colombia sea más competitiva. Claro, ¿y qué se necesita? ¿Cuáles son los cambios que deben hacerse para establecer una relación más igualitaria entre ambos países? Bueno, tenemos que seguir trabajando mucho en la confianza, tenemos que trabajar en el tema, por ejemplo, las sanciones de Venezuela. Tiene que haber una mejor comprensión de las sanciones que se han aplicado a Venezuela, porque por falta de comprensión el temor de la banca colombiana es significativo. Entonces, el comercio no crece, y para que sea más equilibrado hay que trabajar en todos estos elementos de competitividad del país nuestro, que en los últimos años no ha estado en la agenda pública. Empezamos a ver, en base a algunas conversaciones que se han dado, porque un elemento positivo, por ejemplo, de este nuevo capítulo, es que ha servido para un acercamiento al sector público y privado venezolano, donde se han hecho consultas al sector público y privado, a ver cuáles son los sectores competitivos, los sectores que pueden exportar, los sectores sensibles, y ese elemento no se hacía de hace mucho rato. Entonces, esto empieza a permitir, a facilitar una agenda en materia de comercio y inversión, donde queden en evidencia los elementos sobre los cuales hay que trabajar. Son muchos porque tenemos que reconstruir antes de la relación, la manera de hacer negocios en Venezuela, un clima que sea más amigable, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos recientemente unos anuncios que se hicieron aquí en Venezuela, donde van a empezar a limitar el tema del contrabando, porque por mucho tiempo se flexibilizó la importación en Venezuela sin el cumplimiento del registro legal, del régimen legal. Y bueno, eso ha facilitado que eso, junto a una limitada capacidad de compra de nosotros los venezolanos, hace que los productos que no cumplen con los requisitos legales hayan inundado el mercado venezolano. Y eso no es nada más con Colombia, solo que Colombia está muy cerca. Claro. Eso pueden ir de otros orígenes. Es Sí, una pero ¿se agenda ha mucho más cumplido con amplia. esos controles? No, precisamente por cómo se flexibilizar controles, hubo facilidad de ingreso de medidas, de productos de distintas partes del mundo, bueno, productos que no tenían certificado sanitario, ni los CPE, es decir, no cumplían con los requisitos que se le exigen a los productores venezolanos, que por cierto le cuestan dinero y lo hacen no tan competitivos. Pero recientemente, después de varias conversaciones, hemos empezado a ver que ha habido un cambio de actitud y están siendo más empáticos y tratando de resolver cosas que también tomarán tiempo, lamentablemente, pues cuando se tiene, hemos tenido muchos meses y muchos años bajo una manera de actuar, y ahora es que se está corrigiendo, esto tampoco va a ser de la noche a la mañana, porque debajo de todo esto hay una cosa que se llama confianza, y todos los actores económicos a la, generando y se va ganando, y eso es en el tiempo, esto no es instantáneo. Sí, pero recuerdo perfectamente cuando se dio esta reapertura comercial entre ambas naciones que se prometieron establecer mayores controles porque justo en los estados fronterizos de Venezuela hacia Colombia, este tráfico ilegal de algunos productos, como es el caso de las medicinas, que es un problema bastante delicado, está afectando a los comerciantes organizados del lado nuestro y que se sigue dando. Entonces, la gente se pregunta por qué se flexibilizan los controles si justamente esto está afectando a los comerciantes legales. Bueno, la verdad es que, bueno, tienes la razón, el tema de lo ilícito o del contrabando, o como lo queramos entender, esto que no cumple con las condiciones legales, resulta que afecta al industrial venezolano, al productor venezolano y al comerciante formal venezolano. Son Y al incentivos en consumidor. base a lo formal, a todo el mundo. ¿Qué sucede? Eso se flexibilizó, fue en el año 2018, no es reciente. El argumento fue tratar de lograr mayor abastecimiento. Recordemos que en esa época Venezuela tenía significativos problemas en cuanto a la capacidad de conseguir en los anaqueles los distintos productos, pero eso también estaba vinculado a un tema de inflación y de evaluación. Entonces, la medida que se adoptó en ese momento fue un régimen de exoneración de aranceles, de IVA, inclusive de levantamiento de los requisitos legales. Eso es lo que progresivamente se ha ido
revirtiendo, y eso es lo que en este momento el gobierno nacional está tratando ahora de enfrentar de manera como mucho más frontal, en tanto se ha sensibilizado más, porque son también muchos años de parte de los gremios empresariales venezolanos y los que hacemos vida en Venezuela, tratando de hacerles ver que esa no es la manera de corregir la situación y que eso más bien nos afecta más como aparato productivo, como cadenas formales de valor en Venezuela. Señor Luis, coméntenos cómo está la conectividad. Hablábamos anteriormente de los problemas o las restricciones que habían del lado de Colombia para el libre tránsito de los transportistas venezolanos. Ok, resulta que volvemos a la comunidad andina. Cuando estábamos en la comunidad andina, cuando éramos chiquitos, había una regulación comunitaria que permitía que los vehículos venezolanos de carga y los vehículos colombianos de carga, como los peruanos, los bolivianos y los ecuatorianos, pudieran llegar de principio a fin, end to end. Es decir, tú podías tomar algo en Valencia y llevarlo a Barranquilla, o traer algo de Cali y llevarlo a Puerto La Cruz, ese tipo de cosas. Después, en los años, a finales de los 90, en el 99, empezaron a tomar medidas de transbordo de carga en frontera, donde los vehículos, más allá de que tenían una misma norma para los requisitos en cuanto al vehículo, las condiciones para operar las empresas, inclusive los choferes, porque ese es parte del régimen, y el tema de seguro y reaseguro y todo esto, empezó a exigirse desde parte de Venezuela, por cierto, porque se empezaron a generar desequilibrios en las condiciones en términos de intercambio desde el año 99. Es decir, hasta el año 98, Venezuela fue exportando, la balanza comercial favoreció a Venezuela. Desde el año 99 empieza a haber este ajuste o de esta nueva manera donde importamos más que exportamos. Entonces, a partir de allí se exige el tema del transbordo de carga en la frontera. Eso ha tenido sus altos y sus bajos, y hay que decir que en los últimos años, inclusive por el tema de la pandemia, se flexibilizó, en Colombia lo flexibilizaron, y permitían que los vehículos de placa venezolana llegaran hasta allá, hasta el destino final. Y eso facilitó el comercio y lo hizo más económico. Ahora en este nuevo capítulo, así como te dije que se renegoció un acuerdo, el acuerdo modificatorio, el protocolo modificatorio del acuerdo de alcance parcial número 28, también se renegoció o se desempolvó un acuerdo de transporte de carga terrestre. Y ese acuerdo, entre los elementos que establece, más allá de los criterios para operar, es el transbordo. Entonces, cuando se establece el transbordo, se empieza a exigir un transbordo y se empieza a impedir que los vehículos de placa venezolana llegaran hasta el último destino en Colombia y que tomaran carga y regresaran. Eso ha generado un reacomodo, por decirlo de alguna manera, de las maneras de operar. Entonces ha generado incomodidad, molestia, porque inclusive hay vehículos venezolanos con placa venezolana que trabajan para empresas colombianas. Y eso además tiene que ver con las posibilidades en Venezuela de poder financiar un nuevo vehículo o no, el tema del seguro aquí y allá, pero son cosas que estaban pendientes y que no se trataban porque no había comunicación, no había reconocimiento mutuo. Esto es los problemas que se generan por el acercamiento y por la intensificación de la relación. Vale también decir que en este periodo se negoció o negociaron los dos países un acuerdo de promoción y protección de inversiones recíprocas, cosa que es muy importante. Entre Venezuela y Colombia no existe todavía, porque no ha entrado en vigencia, está en el proceso de aprobación por los congresos, un acuerdo que garantice a los inversionistas de Venezuela en Colombia y los de Colombia en Venezuela el resultado de su inversión. Es decir, en caso de que haya una expropiación, en la necesidad de que sea indemnizada, en caso de que haya una situación, una instancia para resolver ese conflicto. O sea, lo que llamamos seguridad jurídica. Eso es una señal de seguridad jurídica. Es eso y muchas otras cosas más. Pero eso es un instrumento que es muy importante y eso también se ha negociado en estos primeros meses del reencuentro entre los mandatarios de los dos países. ¿Son competitivos los precios en frontera? Tomando en cuenta los índices inflacionarios, ¿cómo están haciendo los comerciantes del lado de Venezuela para reponer inventario? Y no sé si se actualizan los precios de acuerdo al dólar cada día. Bueno, en fronteras se hace respecto al peso. Recuerda que la influencia allí tiene que ver con el peso. Y mira, no, en el pasado los productos venezolanos hasta el 2006, 2007, eran muy competitivos y por eso es que se llevaba mucho producto de consumo masivo, sobre todo para Colombia. Y entonces el gobierno empezó a aplicar una cosa que llamaban certificado de demanda interna
certificado de manera satisfecha. Y si tú no tenías ese documento, tu exportación no podía ser legal, porque te lo exigían en frontera. ¿Qué resulta? Que al pasar el tiempo, primero eso acabó con las exportaciones venezolanas a Colombia o al mundo, porque si tú no tenías el documento no podías exportar. Y si tú eres una persona seria, una empresa seria, no puedes exportar si no cumples con los requisitos legales. Y eso disminuyó significativamente la oferta exportable venezolana, que ahora estamos tratando de retomar. El tema es que estamos en un momento donde se da presta la oportunidad para poder corregir muchas cosas que han sucedido en mucho tiempo y tratar de ahora de ir en la senda que es adecuada, en la corrección de las condiciones de intercambio. El acuerdo que se acaba de renegociar era muy asimétrico también en las condiciones de acceso a los productos de Colombia en Venezuela con respecto a los de Venezuela en Colombia. Y eso se empezó a corregir de alguna manera. Por ejemplo, ahora la oferta exportable venezolana, el tema de los rones, los camarones, los langostinos, el cacao, esas cosas que son nuestra oferta exportable más allá del petróleo y lo tradicional, no gozaba de un arancel cero en Colombia, por ejemplo. Sí goza de arancel cero. Es decir, nuestra oferta exportable, que a lo mejor está concentrada en pocos productos, pero no era tan competitiva al ingresar a Colombia porque no era fácil, el pago de los aranceles la encarecía. En este nuevo capítulo eso se ha flexibilizado. También hay que decir que se colocaron aranceles a productos que ingresan de Colombia a Venezuela para tratar de proteger a sectores productivos venezolanos que están muy sensibles, porque han dejado de ser competitivos, porque se han roto cadenas de valor, porque no se consiguen los insumos y por todo lo otro, todo lo que está en la lista. Claro, eso se presume que va a ser temporal porque el comercio debe ser dinámico y los flujos de comercio también tienen que adecuarse a las condiciones. ¿Sabes que no te he dicho? Y seguramente te va a importar, es los volúmenes en cuanto a cifras, que es una de las Sí. cosas que siempre ustedes preguntan. Ya iba hasta ahí. El año pasado Yo el sé que comercio incomoda el tema de las estadísticas, pero el nos año, mira, permite sí, entender la yo me lo realidad. imagino porque eso le gusta a todo el mundo. Mira, de lo que tenemos a nivel macro, tenemos que el año 2020 el comercio formal estuvo solo en 220 millones de dólares. 224 millones de dólares de comercio binacional. En el año 2021 creció a 406 millones de intercambio binacional. Y el 2022 llegó a 741 millones del comercio binacional. Bueno, a esta fecha, la cifra más reciente que tenemos es abril. Y si comparamos abril del 2023 respecto a abril del 2022, tenemos que haber un incremento del 44% del comercio binacional, porque se ubica en 235 millones de dólares de intercambio binacional, cuando ese mismo periodo para el año pasado estaba en 164. De eso, las exportaciones venezolanas significan un poquito. Siempre las importaciones son más. Las importaciones son alrededor de unos 48 millones de dólares de Venezuela a Colombia. El año pasado eran 22, es decir, nos hemos casi que duplicado, ¿no? Y las importaciones este año han estado en 188 millones, cuando el año pasado eran 141. Repito que eso es para el periodo enero-abril de este año, que son las cifras más recientes. ¿Cuáles son las proyecciones con todos estos cambios que se están haciendo para establecer relaciones más igualitarias? Bueno, mira, continuar una agenda de conversación, como en todas las cosas, como todo lo que es subyacente es la confianza y el reconocimiento y el reencuentro, porque el comercio, a efecto del comercio, los estados establecen un marco regulatorio que sirva de estímulo a la acción de los empresarios. Y durante mucho tiempo ese no ha sido el norte en la relación o el objetivo. Entonces, por ejemplo, pasa porque se den todos estos acuerdos empiezan a entrar en funcionamiento y los decisores y tomadores de decisión se reúnan los de un lado del otro para poder lograr a través del consenso armonizaciones o homologaciones de criterios y normas para facilitar eso, como pasaba cuando estábamos en la comunidad andina. Y eso a su vez pasa porque se escuche al empresariado. En Colombia la tradición ha sido que el gobierno escucha al empresariado cuando va a tomar decisiones, cuando va a hacer negociaciones internacionales con algún socio comercial. En Venezuela eso se está retomando, porque no siempre ha sido así, y lo sabemos. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y hay que trabajar en muchas mesas, son muchos los temas, la agenda es muy amplia, es muy compleja, hay muchos intereses. Una cosa es la visión de Caracas, otra la de Bogotá, una la de Táchira, otra la de Cúcuta, una la de Maracaibo, otra la de Riohacha. Es decir,
son muchas las visiones, muchos los intereses. Lo importante es que tratemos de que converja para que de esa manera podamos avanzar. Claro, porque son necesidades diferentes que tiene cada estado y cada región. Si pudiésemos hablar del tema de la seguridad, ¿cómo está la seguridad en la frontera en este momento? Bueno, siempre ha sido complicada. Nosotros como Cámara no es un tema que abordamos en nuestra agenda, pero por supuesto que le hacemos seguimiento porque no podemos ser ingenuos. A veces sube, a veces baja. Pero Podríamos ¿por qué decir no que le abordan, conoce señor Luis, si esto de verdad tiene un efecto en los comerciantes? porque somos empresarios y nosotros trabajamos en una agenda empresarial. Lo que pasa es que ese es el contexto que tenemos que entender y leer. Pero nosotros no vamos a ser los voceros en cuanto a los temas de seguridad. Ahí hay una cantidad de grupos con los cuales tratamos de entender cuál es su funcionamiento y solicitamos siempre a las autoridades nacionales a que resuelvan y articulen. Una de las cosas importantes de este nuevo capítulo de la relación es la posibilidad que existe entre que autoridades de un gobierno o las de otro, sean nacionales o regionales, puedan coordinar esfuerzos en temas de seguridad, porque en los últimos años no había sido así. Y entonces hay una cantidad de actores que han tomado fuerza y que tienen maneras de manejarse y que también están vinculados a algunas otras maneras de operar en tema comercial. Señor Luis, gracias por toda esta información que ha compartido el día de hoy con la audiencia y por exponer claramente todos estos aspectos, estas aristas de lo que están viviendo los comerciantes del lado de Venezuela en esta relación binacional. Feliz día para usted y seguiremos monitoreando para ofrecer a la audiencia toda esta información relevante. Siempre a la orden. Gracias. Estábamos conversando con Luis Alberto Rusián, él es el presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, CABECOL. Es momento de hacer una nueva pausa, ustedes no se aparten. Al regreso, mucho más de Buenos Días por BPI TV. De inmediato, el pronóstico del tiempo en Venezuela y ya volvemos con más.